siempre a mí se me trató como una distrofia de Becker, porque bueno, en los 80 no había tanta tecnología como para hacer un diagnóstico preciso y pasé por unas cuantas biopsias que siempre me daban inespecíficas hasta que, bueno, tuve la suerte de llegar a Marcelo Kaufman y que me pudo dar un diagnóstico preciso de lo que yo tengo, que es una distrofia de cintura por falta de una proteína que se llama sarcoglicano, y dentro de las sarcoglinopatías tengo una 2C, que es muy rara, es una enfermedad rara y es raro que yo esté en la Argentina con este error genético, ¿no? Es un error genético de raza húngara. Que soy el Claro, y único eso, caso. claro, es de raza húngara. ¿Qué tiene que ver entonces el contexto, quizás el lugar donde se generan mayor cantidad de este tipo de enfermedades? Marcelo, nos vas a poder ayudar a entender, porque el que nos escucha en casa dice, tengo que estar atento a alguna sintomatología. También lo que nos decía Caito, mucha gente hace consulta y los diagnósticos son inciertos. ¿Cómo manejarnos en esa circunstancia, Marcelo? Hola, buen día a todos. Gracias por la oportunidad de presentar parte de nuestro trabajo y explicar algunas de estas cositas. Varias preguntas me hiciste en una. Sí. Sí. La primera de ellas, cuando uno dice que una variante o una mutación es más frecuente en tal grupo étnico y demás, muchas veces lo que está indicando es un efecto del azar en un primer momento. Ese efecto del azar fue el que provocó en un sujeto, en algún momento de la historia, esa variante, ese cambio en su genoma y que tuvo un efecto de provocar una enfermedad. Y en particular en algunas poblaciones, en algunos grupos étnicos que tienen lo que nosotros decimos endogamia o tienen una mayor chance de formar uniones matrimoniales o reproducirse en grupos más cerrados, ¿sí? Estas variantes tienen más chance de estar sobrerepresentadas o de estar presentes, y esto es fácil de entender, digamos, si el pool genético, digamos, sobre el cual se van reproduciendo, digamos, estos individuos es más limitado precisamente por la endogamia, tienden a sobrerepresentarse estas variantes. Y en particular sabemos que algunos grupos a lo largo de la historia, merced a persecuciones y demás, y razones culturales y otras, ¿sí? Tienen estas particularidades. Y en particular, población gitana, sabemos en la historia que ha sufrido muchas persecuciones y entonces es entendible también la endogamia que han practicado. Marcelo, vos hablas de un montón de cuestiones, de incidencias que a veces uno no se pone a pensar, y fíjate cuánto impacta la historia, el hecho y el momento donde sucede en nosotros como seres humanos, como individuos. Absolutamente, absolutamente, pero también es muy importante que solo con un mejor conocimiento, digamos, haciendo una interpretación científica de estos hechos, podemos terminar también con los estigmas. Porque muchas veces todos estos grupos han sido estigmatizados precisamente por creencias que no han tenido un sustrato científico. Entonces a mí siempre me gusta resaltar eso, porque la genética lamentablemente ha sido utilizada durante mucho tiempo en nuestra historia para reforzar estigmas. Y desde mitad del siglo XX sabemos que no es así, que no tiene que ser así, y de hecho todos los que trabajamos en genética siempre ponemos un esfuerzo en desestigmatizar a las poblaciones. Y lo dijo re bien, la palabra desestigmatizar es re difícil, Marcelo, y la dijiste perfecta. Ahora, hablando de desestigmatizar, sí, es muy temprano. También, Guillermo, vos ayudaste mucho para esto, porque hacer una película, abrir las puertas de tu historia personal, de tu familia, y transformarla en un mensaje realmente alentador que tiene que ver con una situación que ustedes vivieron. ¿Cómo te atraviesa esto? Claramente te impacta, y vos lo transformás en algo que va más allá de lo personal, en definitiva, ¿no? Sí, creo que cuando nos pusimos a pensar en Caito, ya desde el cortometraje y después el largometraje, la idea fue dar como un pantallazo nuevo, una manera de ver nueva o de encarar nueva quizás la diversidad funcional o las personas con discapacidad. Es verdad, como dice Marcelo, en un montón de aspectos
hay un montón de estigmatizaciones y siempre hay una manera de tratar, al menos audiovisualmente, a las personas con discapacidad desde un lugar como medio infantil, sin preguntarse un montón de preguntas que son básicas, por ejemplo, que si quieren formar una pareja, si quieren tener sexo, y de ahí más a un montón de cosas. Y siempre es una cuestión muy paternalista, inclusive hay algo que a mí me llama mucho la atención en todas las notas que estamos haciendo, que todo el tiempo cuando hablamos de personas con discapacidad ponen una musiquita, por suerte acá no lo están haciendo, ponen una musiquita, un pianito, y eso es una cosa de infantilizar también la discapacidad. Entonces, bueno, en Caíto justamente tratamos de ir por otro lado, de mostrar cosas cotidianas que tienen todas las personas y mostrar también que es muy importante el círculo de amigos, el círculo familiar, que hay también muchos dichos que dicen que queriendo se puede, y en realidad todos queriendo, y si estamos solos no podemos, siempre si estamos en grupo, ahí sí va a ser que vamos a poder hacer algo. Bueno, y ustedes hablaban recién, Guillermo, de la diversidad funcional, y no se quedaron con Caíto, van por más, abordando temas que te impactan a vos, Caíto, en tu vida, pero que Guillermo sabe interpretar desde, por supuesto, su sensibilidad cultural, y hablar de temas que en general como sociedad a veces no nos animamos a hablar. Vos hablabas de la sexualidad en las personas que tienen un diagnóstico o una discapacidad, y realmente, más allá de que, Caíto, vos decías, sos el único con este diagnóstico en el país, tenés un montón de características y te suceden cosas que le pasan por suerte a millones de personas, ¿no? Y está bueno que hablemos de esto. Me parece muy interesante también contarle a la gente por qué decidieron hablar de la sexualidad puntualmente, que es como un tema tabú, ¿no? No sé quién de los dos me quiere contar. Empezamos con vos, Guillermo. O Caíto, dale. A ver, Caíto, contanos y después Guillermo nos cuenta cómo lo van a hacer. Todo empezó por una pregunta que me hicieron en la radio, de qué pensaba sobre el asistente sexual para personas con discapacidad. Y bueno, me quedé un poco pensando y le dije que sí, que yo lo apoyaría. Era un programa de radio de dos amigos que tienen otro tipo de distrofia de cintura. Y bueno, y ahí me quedo pensando, y después siempre me han hecho preguntas en privado de cómo era mi actividad sexual. Y tu vida sexual, claro. Y se lo comenté a mi hermano, se lo fui comentando, él se fue interiorizando, y también tenemos un director de cine que es Rodrigo, que le gustó la propuesta de hacerlo, y es muy amplio el tema, porque bueno, no es el solo hecho de tener sexo, ¿no? Es algo más que va a la parte psicológica y psíquica de la persona con discapacidad. Todo esto me lo enseñó una chica que se dedica a ser asistente sexual para la persona con discapacidad, se llama Cari, que está en Buenos Aires, y son distintos pasos, ¿no? Primero la persona con discapacidad se conoce con la asistente, después tienen otra charla, y así hasta una tercera, cuarta charla, donde deciden si concretan o no. Pero bueno, es todo como más terapéutico, ¿no? Un poco sí, esa es la explicación. Sí, sin dudas. Y vos, Guillermo, como dice Caíto, él te propone cosas y vos encarás, vas ahí, le decís dale y abramos equipo y salimos para adelante. Y seguramente pasar esto a una imagen, a una historia, tiene que ver con muchas historias. ¿Cómo lo abordan? ¿Desde qué lugar? Sí, mira, estamos actualmente en una etapa de escritura, de definir un par de cosas técnicas y búsqueda de financiación también. Y estamos tratando de informarnos muchísimo. Esto es una corriente que se viene manejando bastante en España y en Francia. Se está empezando a ver si las prestaciones sociales pueden incluir al asistente sexual para personas con discapacidad dentro de su nomenclatura. Entonces se abren un montón de debates porque las asistentes sexuales, realmente muchas son prostitutas que están haciendo este trabajo. Está todo el tema de la trata de personas también. Hay un vacío legal enorme, entonces bueno, es muy interesante, y creo que todo acto sexual
y que todo acto personal es político también. Entonces, bueno, hay un montón de cosas ahí muy interesantes. Creo que lo que queremos reflejar va a ser la diversidad que hay dentro de las personas con discapacidad en cuanto a su sexualidad, que es enorme, porque no es lo mismo una persona con discapacidad física que una persona con discapacidad mental. Y bueno, y queremos reflejar también, llevar adelante la lucha de esas personas. Creo que lo que queremos hacer es que estén luchando por una ley, y de eso va a tratar un poco la ficción también, ver cada caso en particular y cuando todos se juntan, luchar por una ley que los pueda proteger y amparar en cuanto a la sexualidad. Sí, en cuanto a la sexualidad y en definitiva en cuanto a la capacidad de disfrute de la vida misma, más allá del diagnóstico, más allá de una circunstancia, cada cual poder vivir la vida de la mejor manera. Y es muy loco porque cada vez que... Hay un documental muy interesante que se llama We Fuck Me, que es un documental español, y te das cuenta cuando empezás a ver... es un documental bastante crudo y te das cuenta que en realidad todos necesitamos sexualmente de un montón de cosas, un montón de aprendizajes. Es increíble las cosas que estoy viendo y lo que estoy aprendiendo. Sí. ¿No? Estamos autoconvencidos de que los normales, los que no tenemos un diagnóstico, no tenemos que hablar de estas cuestiones y está muy alejado de la realidad. Totalmente, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Bueno, les quiero decir algo primero. A Caíto, como siempre, nuestra admiración porque sos un resiliente, que es una palabra que ahora está de moda, pero que en realidad tiene una connotación muy importante porque reinventarse, encarar la vida, animarse y ponerle garra no es para cualquiera realmente, y vos lo sos, Caíto, y sos realmente una esperanza para muchísima gente. A Marcelo, un genio que te acompañó, que te ayudó, que te diagnosticó, y un hermano único. Ojalá todos tuvieran la posibilidad de un hermano que se sume a todas tus ideas. Un mensaje final, Caíto, me gustaría mucho que le dejes a la gente. Más allá de que no compartan tu diagnóstico, quizás sí atraviesan luchas parecidas. No, más que toda la sociedad, le quisiera decir que por ahí cuando se acercan a una persona con discapacidad, que no le digan más, dale fuerza que vos podés, sino que le digan qué necesitas. Ahí estarían ayudando mucho. Sí, y sobre todo conectarnos con el afecto, que en realidad es lo que sana, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, gracias. Me quedaría horas charlando con ustedes porque sé que hay un montón de cosas por compartir. Ahora, el tema de lo que están laburando, vamos a seguir ayudando a difundirlo porque tenemos que hacer que toda la sociedad hablemos más de algo. Al naturalizar ciertos temas podemos construir transformaciones muy interesantes seguramente. Marcelo, gracias. Debes estar trabajando con mucha gente que sin duda como Caíto y Guillermo te quieren muchísimo. Abrazo a los tres.